Buenas tardes, mi nombre es Mariela Salerno, soy profesora en la Cátedra de Anatomía en la carrera de Licenciatura en Nutrición. Hoy vamos a dar el teórico de cardiovascular, la segunda parte, y de sistema endocrino. En cuanto a la parte del aparato cardiovascular, en esta clase vamos a desarrollar lo que es el sistema circulatorio y el sistema linfático. El sistema circulatorio está constituido básicamente por lo que son los vasos sanguíneos. Estos son conductos que van a transportar la sangre. Van a ser conductos membranosos y elásticos, y los vamos a poder dividir en lo que son arterias y venas. Las arterias son aquellos conductos que van a transportar la sangre oxigenada desde el corazón. Van a irrigar los tejidos y van a tener ramificaciones que son divergentes. Las venas, por el contrario, van a recolectar la sangre no oxigenada hacia el corazón. Van a drenar los tejidos y sus ramificaciones van a ser convergentes. Vamos a poder diferenciar en las arterias aquellas que son ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales son aquellas que van a salir del vaso principal sin modificar el trayecto de este. En este ejemplo tenemos representada lo que es la arteria aorta, que es la arteria principal del organismo, y podemos ver cómo en todo su trayecto van saliendo ramas, distintas arterias, que no van a modificar su trayecto principal. Esas van a ser las ramas colaterales. Y las ramas terminales son aquellas en las cuales la arteria principal, en este caso la arteria aorta, se bifurca o cambia de nombre. En este caso podemos ver que la arteria aorta, al llegar a su final, se va a bifurcar en lo que son las arterias ilíacas. Estas arterias en las cuales se bifurca y termina el tronco principal se denominan ramos terminales. También podemos dividirlos en lo que son ramos parietales o viscerales. Las ramas parietales van a ser aquellas que irrigan las paredes y las cavidades donde se alojan los órganos. Y ramas viscerales se le van a llamar aquellas que van a irrigar a los órganos propiamente dichos. También tenemos que hacer la mención de lo que son los capilares. Los capilares son vasos de pequeño calibre que se van a ramificar. En estos capilares se va a producir lo que es la unión entre las arterias y las venas. Recordemos que las arterias traían la sangre oxigenada, llegan a los tejidos y se ramifican y se dividen en lo que son los capilares, y de ahí se transforman en lo que son las venas, que van a recolectar la sangre desoxigenada de los tejidos y van a confluir en troncos venosos. También en este dibujo tenemos representado las estructuras internas de lo que son las arterias, los capilares y las venas. Como habíamos dicho, son conductos membranosos, tienen distintas capas. Van a tener una capa interna denominada endotelio, una capa de fibras elásticas de músculo liso y una capa externa de tejido conjuntivo. La diferencia entre las arterias y las venas es que las arterias tienen una capa de fibras elásticas mucho más prominente que lo que son las venas. De este modo las venas van a ser fácilmente colapsables y las arterias no. Los capilares, por otra parte, no van a tener estas capas externas de músculo y de tejido conectivo, sino que simplemente van a ser una capa de endotelio. En cuanto a la circulación sanguínea, como habíamos introducido en la clase pasada, nosotros tenemos el corazón, que lo podemos dividir en lo que es el corazón izquierdo y el corazón derecho, y se va a producir dos circuitos de circulación sanguínea. Por un lado va a estar el circuito pulmonar y por el otro lo que es el circuito sistémico, representado acá en color celeste, el circuito pulmonar, en la cual la sangre no oxigenada va a salir del corazón, va a ir al pulmón a oxigenarse o realizar lo que es la hematosis, y va a salir sangre oxigenada hacia el corazón. Una vez en el corazón, esta sangre oxigenada va a salir hacia los tejidos para irrigar a todos los tejidos, va a recolectar la sangre no oxigenada y retorna al corazón. La circulación pulmonar también se le denomina circulación menor y va a estar constituida básicamente por lo que es el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, los capilares pulmonares, las venas pulmonares y la aurícula izquierda. Entonces, de este modo, dijimos que en el ventrículo derecho, donde había llegado la sangre no oxigenada del organismo, va a salir por la arteria pulmonar, que recordemos, arteria es todo aquello que sale del corazón. En este caso la arteria pulmonar no va a llevar sangre oxigenada, sino que va a llevar sangre desoxigenada hacia los pulmones. En los pulmones, a través de los capilares pulmonares, se va a producir la oxigenación de esa sangre, que se denomina hematosis,
y va a salir por lo que son las venas pulmonares que van a ingresar a la aurícula izquierda. Recordemos que venas es todo aquello que ingresa al corazón y en este caso estas venas pulmonares van a llevar sangre oxigenada. Estas son las únicas dos excepciones en cuales las arterias llevan sangre no oxigenada y las venas sangre oxigenada. En el resto del organismo las arterias tienen sangre con oxígeno y las venas sangre sin oxígeno. La circulación mayor o circulación sistémica va a ser el resto de la circulación que nos quedaba. Entonces, vamos a partir del ventrículo izquierdo con sangre oxigenada que acaba de venir de los pulmones, va a salir por lo que es el tronco principal, que es la arteria aorta, al organismo, va a ir a irrigar todos los tejidos y en los capilares sistémicos se va a unir con los que son los capilares venosos, va a recolectar la sangre no oxigenada de los tejidos por las venas cavas y de ahí va a llegar a la aurícula derecha para iniciar nuevamente el proceso de oxigenación sanguínea. Vamos a desarrollar un poco cada una de estos sistemas. El sistema de la arteria aorta o el sistema circulatorio sistémico. Vamos a poder decir que la arteria aorta nace de la base del corazón y va hasta el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar. Va a tener ramas terminales, que como habíamos mencionado previamente, son las ramas ilíacas primitivas derecha e izquierda. Y la vamos a poder dividir en diferentes porciones. Vamos a tener la porción de la aorta ascendente, que es desde la salida del corazón. Va a ascender la arteria aorta, como podemos ver en las imágenes. Luego va a ser lo que es un callado aórtico, ¿sí? Que es una vuelta que realiza en forma de U invertida. Y va a empezar a hacer el trayecto de la arteria aorta descendente. Esta aorta descendente la vamos a poder dividir en lo que es la aorta torácica y la aorta abdominal. En el callado aórtico vamos a mencionar un poco las ramas que podemos observar. Tenemos las arterias coronarias, que en realidad van a salir de lo que es la aorta ascendente. Son las primeras ramas que da la arteria aorta y que van a ir a irrigar al corazón. Luego, en el callado aórtico, vamos a ver que se van a salir tres ramas colaterales. Como dijimos, son colaterales porque no van a modificar el trayecto del vaso. Y vamos a tener de derecha a izquierda al tronco brachiocefálico, a la arteria carótida primitiva izquierda y a la arteria subclavia izquierda. Acá tenemos que hacer una diferencia entre lo que es derecho e izquierdo. Como podemos ver, del lado derecho nace el tronco brachiocefálico, que nos va a dar la arteria subclavia derecha y la carótida derecha. Y del lado izquierdo, estas dos arterias nacen por separado. En cuanto a la circulación de la cabeza y el cuello, va a estar dado por estas ramas principales que acabamos de mencionar. Del lado derecho, el tronco brachiocefálico, del lado izquierdo, la carótida primitiva y la subclavia izquierda. Del lado derecho, la carótida primitiva derecha va a ir a irrigar todo lo que es cabeza, cuello y sistema nervioso central. Y del lado de la arteria subclavia derecha, como ramas principales, vamos a tener la arteria vertebral, que va a ir a irrigar la parte posterior de lo que es el sistema nervioso central. Y su rama terminal va a ser la arteria axilar. La arteria subclavia va a recorrer el borde inferior de la clavícula y en el tercio externo va a cambiar de nombre y va a denominarse arteria axilar, siendo la arteria axilar la rama terminal de la arteria subclavia. Lo mismo sucede del lado izquierdo. La única diferencia es que la carótida primitiva y la subclavia nacen por separado, pero luego van a recorrer los mismos trayectos y van a tener las mismas ramas terminales y colaterales. Siguiendo con la aorta torácica, vamos a mencionar que la aorta torácica va desde el cuerpo de 3, es decir, de la vértebra dorsal o torácica número 3, hasta el orificio diafragmático. Recordemos que el diafragma era el músculo de la respiración que nos separaba lo que era la cavidad torácica de la cavidad abdominal. En este sentido, la arteria aorta descendente cambia de nombre cuando atraviesa el músculo diafragma. Como arterias a mencionar de la aorta torácica, vamos a tener las ramas bronquiales, las ramas esofágicas medias, las mediastínicas posteriores y las intercostales. Como podemos ver, acá tenemos ramas viscerales, que van a ser las bronquiales y las esofágicas,
y vamos a tener ramas parietales como las intercostales. En esta imagen se puede apreciar se pueden apreciar las arterias intercostales que van a ir por el borde superior de la costilla inferior. Siguiendo con la aorta abdominal, como dijimos, iba desde el músculo diafragma, luego de atravesar el hiato diafragmático aórtico, hasta la bifurcación en sus arterias terminales, que son las ilíacas primitivas derecha e izquierda. Acá lo que vamos a poder observar es que tenemos ramas parietales y ramas viscerales. Dentro de las ramas parietales vamos a tener lo que son las ramas diafragmáticas inferiores y las arterias lumbares. Y dentro de las ramas viscerales vamos a tener como ramas principales el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, las arterias capsulares medias, las arterias renales y las arterias genitales. Para continuar describiendo un poco lo que es el tronco o la circulación abdominal, habíamos mencionado estas arterias más principales, que son el tronco celíaco, que nos va a dar la arteria hepática, que va a ir a irrigar el hígado, la arteria esplácnica, va a ir a irrigar todo lo que es la zona del vaso, y la arteria coronaria estomáquica, que nos va a ir a irrigar parte del estómago. Luego tenemos la arteria mesentérica inferior, que nos va a dar ramos pancreáticos, ramos duodenales. También vamos a tener la arteria pancreático-duodenal, las arterias cólicas derechas, que nos van a irrigar, como dice el nombre, parte del colon derecho, y algunas ramas para el intestino delgado. Luego la mesentérica inferior también nos va a dar ramos cólicos y nos va a dar los ramos hemorroidales superiores. Bueno, en cuanto a la circulación del miembro superior, recordábamos que de la arteria aorta salía el tronco brachiocefálico o la arteria subclavia del lado izquierdo. Esta se iba a transformar en la arteria axilar, y la arteria axilar, una vez que pasa la articulación del hombro, se transforma en la arteria humeral. La arteria humeral recorre la cara interna del brazo y luego se divide a la altura del pliegue del codo en la arteria cubital, que va a ir por el lado interno, y la arteria radial, que va por el lado externo. Ambas llegan a la zona de la mano y se van a ramificar y van a formar lo que son los arcos palmares, tanto superficiales como profundos. En el miembro inferior teníamos las arterias ilíacas primitivas, que eran ramas terminales de la arteria aorta. Estas se van a ramificar en lo que es la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca interna se va a transformar o se va a continuar con la arteria femoral, que se va a continuar luego con la poplitea en la zona de la rodilla. La arteria poplitea nos va a dar lo que es la arteria tibial anterior y el tronco tibio-peroneo. El tronco tibio-peroneo se va a dividir posteriormente en la arteria peronea y la tibial posterior. Continuar hacia la zona del pie estas tres arterias, la tibial anterior, la peronea y la tibial posterior. Ya en el pie, la arteria principal es la arteria pedia, que van a también formar unos arcos sanguíneos en la zona del pie. Ahora con el sistema de la arteria pulmonar o circuito menor de la circulación, recordemos que sale la arteria pulmonar, que contiene sangre venosa del ventrículo derecho. Una vez que sale este tronco de la arteria pulmonar, se va a dividir en lo que es la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, que van a ingresar al hilio pulmonar y luego van a sufrir ramificaciones hasta llegar a los capilares pulmonares. Realizar el intercambio gaseoso y van a volver como las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Pasando al sistema venoso, recordemos que las venas habíamos dicho que nacían de los capilares sanguíneos. Cuando llegaban las arterias, que se ramificaban en la red capilar, se iba a también producir el intercambio de oxígeno en los tejidos y iba a pasar a la sangre no oxigenada a través de los capilares venosos, va a formar primero lo que son las vénulas, luego las venas, para ir al corazón. Podemos describir en el organismo tres grandes sistemas venosos: el sistema general, el pulmonar y el sistema portal. Como regla general, las venas son más numerosas que las arterias y podemos encontrar venas superficiales o profundas. Diferente que van a contener en su interior las venas con respecto a las arterias son estas válvulas, que lo que van a hacer, van a funcionar como un mecanismo antigravitatorio.
Como dijimos, las venas van a contener sangre que van a ir en general, digamos, de todos los tejidos hacia el corazón, y en la mayor parte del cuerpo van a tener que ascender de manera antigravitatoria. Entonces estas válvulas lo que van a hacer es ayudar a que la sangre no retorne. Hay solo tres venas que no van a contener estas válvulas, que son la vena cava superior, la vena porta y la vena renal. En el sistema venoso sistémico vamos a tener o poder diferenciarlo en lo que es el drenaje venoso superior y el drenaje venoso inferior. El drenaje venoso superior va a terminar todo en lo que es la vena cava superior. Esta se va a formar por la confluencia del tronco venoso brachiocefálico, tanto el izquierdo como el derecho. Cada uno de estos troncos se va a formar por lo que es la vena subclavia y la vena yugular interna. La vena yugular interna está recolectando sangre de todo el sistema nervioso central, y la vena subclavia recolecta sangre de lo que es el miembro superior, la cara y el cráneo, el cuello, el tórax y la parte superior de lo que es el raquis. Acá lo hemos representado en una imagen como la vena cava superior, que desemboca en la aurícula derecha, se forma por la confluencia de ambos troncos branquiocefálicos, y que cada uno de ellos se forma por la vena subclavia y la vena yugular interna. En cuanto a la parte inferior del sistema venoso, todo va a desembocar en lo que es la vena cava inferior. La vena cava inferior se va a formar y va a tener afluencias de distintas partes. Las principales van a ser las venas ilíacas primitivas, que recogen toda la sangre del miembro inferior de la pelvis, las venas del abdomen, que van a recolectar la sangre de las venas parietales, algunas viscerales y la vena umbilical, y las venas genitales, que van a recolectar sangre de las venas espermáticas o las uteroováricas. Acá lo hemos representado en una imagen. Teníamos la vena cava inferior, que se va a unir por la confluencia de ambas venas ilíacas, y en todo su trayecto va a ir recibiendo afluencias de distintos órganos. Tenemos, por ejemplo, las venas lumbares, tenemos las venas renales, las venas gonadales o genitales, que estas tienen la diferencia de que la vena gonadal derecha desemboca directamente en la vena cava inferior y la vena gonadal izquierda desemboca en la arteria renal. Entonces la vena cava, a lo largo de todo su trayecto en lo que es abdomen y tórax, va recibiendo afluencias y va a ir a desembocar a la aurícula derecha junto con la vena cava superior. El sistema de la vena porta es un sistema que va a recolectar la sangre venosa de las vísceras abdominales, excepto del hígado y del riñón, y se va a dirigir hacia el hígado, finalizando en una red de capilares. La función de esto es la recolección de la sangre de las vísceras abdominales para que los nutrientes puedan ser metabolizados en el hígado. De esta manera vamos a encontrar venas que son afluentes al sistema porta. Estas son las venas esplécnica, la mesentérica inferior, que se unen formando un tronco, y la mesentérica superior. Estas venas van a formar lo que es la vena porta, que luego se va a ramificar dentro del hígado y va a dividir en lo que son la rama portal derecha y porta izquierda. El 80% de la sangre que ingresa al hígado es a través de este sistema. Luego, las venas van a salir junto con las arterias y venas suprahepáticas del hígado. Luego vamos a mencionar por último el drenaje venoso, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Acá sí vamos a hacer la diferencia que habíamos mencionado en un principio, del drenaje venoso superficial y el drenaje venoso profundo. En el miembro superior, el drenaje superficial empieza con las venas de la mano, que van a formar arcos venosos superficiales. Luego se van a unir y van a confluir en lo que son las venas del antebrazo, que las ramas superficiales van a ser la vena cubital, la radial, la mediana y la cubital posterior. Luego estas venas van a unirse en el brazo y van a formar las venas basílicas y cefálicas, que son venas superficiales. La vena basílica va a ir por la cara interior y la vena cefálica por la cara exterior. Con respecto al drenaje venoso profundo, vamos a comenzar con las venas de la mano, en los arcos venosos palmares, pero profundos. Estas luego van a confluir y van a ir siguiendo a las arterias, tanto del antebrazo y del brazo. Se va a decir que va a haber 2 venas por arteria. En la cara profunda del antebrazo vamos a encontrar a lo que es la vena radial y cubital, siguiendo las arterias.
En el brazo vamos a encontrar a las venas braquiales siguiendo a la arteria humeral y así se van a unir para llegar a la vena axilar y luego desembocar en la vena subclavia. En cuanto al drenaje venoso de los miembros inferiores, ocurre algo similar. Tenemos el drenaje superficial, comenzando por las venas del pie, que van a confluir en lo que son la vena safena externa y la vena safena interna. En cuanto al drenaje venoso de los miembros inferiores, va a ocurrir algo similar que lo que ocurre con los miembros superiores. Tenemos el drenaje superficial y el drenaje profundo. El drenaje superficial representado en la parte izquierda de la imagen y el profundo en la parte derecha. Entonces, del drenaje superficial comenzamos con las venas superficiales del pie, que se van a continuar por la vena safena mayor o menor o externa e interna, en la que es la pierna. Luego van a empezar a confluir y a ascender hasta llegar a lo que es la vena externas y terminar desembocando en las venas ilíacas primitivas. Del drenaje profundo tenemos las venas profundas del pie, que se van a continuar con la tibial posterior y la vena peronea. Estas venas van a continuar el recorrido de las arterias y van a tener los mismos nombres. Por eso tenemos la tibial posterior, la peronea, la poplitea. También se van a confluir y formar la vena femoral, que va a ir a desembocar en la vena ilíaca interna y luego va a ir a confluir en lo que son las venas ilíacas primitivas. Para empezar con lo que es el sistema linfático, también es un sistema de circulación, digamos, paralela. No va a contener sangre, sino lo que va a contener en su interior es linfa o quilo. También van a ser conductos membranosos similares a lo que son las arterias y las venas. Entonces, este sistema linfático, que como dijimos es como una circulación paralela a la circulación que estuvimos viendo, va a estar formado por lo que son vasos y ganglios linfáticos. Los vasos son conductos membranosos que van a transportar la linfa o el quilo hacia el sistema venoso. La linfa o el quilo es el líquido intersticial que se filtra en estos vasos para drenar distintos desechos de la parte intersticial. Estos desechos van a ir a desembocar finalmente en el sistema venoso. A lo largo de todos estos vasos linfáticos vamos a encontrar como estaciones que son los ganglios linfáticos. Estos son órganos que son globulosos y, como dijimos, van a estar en el trayecto de los vasos. Vamos a encontrar ganglios linfáticos superficiales y ganglios linfáticos profundos. En general, los ganglios linfáticos profundos van a estar continuando el recorrido de las arterias y las venas. ¿Qué función tiene el sistema linfático? Es drenar el líquido o el intersticial y van a transportar sustancias liposolubles. Además de esto, van a tener una función inmunológica porque van a filtrar microorganismos y en los ganglios linfáticos se van a producir reacciones inmunológicas. Los vasos linfáticos van a confluir y van a formar conductos linfáticos. Vamos a tener dos grandes conductos, uno es el conducto torácico y otro es la gran vena linfática. Acá lo podemos ver representado como los vasos linfáticos van atravesando ganglios linfáticos y van formando lo que es los conductos. Entonces tenemos el conducto torácico que va a ir por el lado izquierdo recolectando los linfáticos de los miembros inferiores, del tronco subclavio, del tronco yugular y el tronco mediastínico y va a desembocar en lo que es la vena subclavia izquierda. Y luego tenemos la gran vena linfática, a recoger los linfáticos que no recoge el conducto torácico. Va a recoger, por lo tanto, lo que son los linfáticos de la mitad derecha del cuerpo posterior, tanto de la cara del cráneo, de lo que es el pulmón derecho, y la mitad derecha de las paredes torácicas. Esta va a ir a desembocar en el ángulo formado por la vena subclavia y la yugular interna del lado derecho. En cuanto a los ganglios linfáticos, como dijimos, son escalones en el trayecto de los vasos linfáticos. Van a recibir uno o varios vasos que van a ser sus aferencias y de estos van a salir otros vasos que son los vasos eferentes o eferencias. Dijimos, vamos a mostrar los ganglios superficiales y los ganglios profundos. Los ganglios superficiales son aquellos que nosotros podemos acceder mediante el tacto. Vamos a tener, por ejemplo, los ganglios linfáticos cervicales, los ganglios linfáticos inguinales, que nosotros mediante la palpación podemos acceder. Y luego tenemos los ganglios linfáticos profundos, que van a ser los que van a estar recorriendo los grandes trayectos
arteriales y venosos. Entonces vamos a tener los linfáticos, por ejemplo, de las glándulas mamarias, los linfáticos aórticos, los ganglios abdominales, los ganglios mediastínicos, que no vamos a poder acceder a ellos a través de la palpación, sino que para realizar una exploración vamos a necesitar algún estudio complementario. En cuanto a la función inmunológica que tiene, como dijimos, van a filtrar también el tejido intersticial o el líquido intersticial de los microorganismos. Dentro de los ganglios linfáticos vamos a tener numerosas células del sistema inmune que van a generar reacciones inmunológicas frente a estos microorganismos. Es por eso que cuando tenemos algún tipo de infección, nosotros vamos a poder observar que tenemos los ganglios linfáticos aumentados de tamaño, es decir, que los tenemos inflamados. Muchas veces sucede, como para que tengan un ejemplo, cuando tenemos una angina, los ganglios cervicales van a estar aumentados de tamaño y van a ser dolorosos, porque se está produciendo en su interior una reacción inmunológica. Acá tenemos representado en una imagen un ganglio con sus partes externas, que vamos a tener los vasos linfáticos aferentes, que van a traer la linfa de los tejidos. Dentro del ganglio linfático podemos observar los nódulos linfáticos, que están recubiertos o están contorneados por los que son los senos. Ahí va a ser donde van a estar las células inmunológicas. Se van a producir las reacciones inmunológicas y luego a través del vaso eferente sale nuevamente la linfa para desembocar en el sistema venoso. Bueno, con eso damos por finalizado lo que es el aparato circulatorio y ahora vamos a hablar de lo que es el sistema endocrino. En cuanto a los temas a desarrollar para el sistema endocrino, vamos a definir qué es una glándula, vamos a clasificarlas, vamos a hablar solamente en este apartado de las glándulas endócrinas y de las glándulas mixtas. ¿Qué es una glándula? Es un órgano que se encarga de elaborar y segregar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo. Estas sustancias que va a segregar una glándula, algunas son hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que van a controlar funciones relacionadas en general con el metabolismo, con el desarrollo y el crecimiento. Estos mensajeros químicos van a actuar a la distancia en otros órganos. Por eso vamos a hablar de lo que son las glándulas endócrinas y las glándulas exócrinas. Las glándulas endócrinas, que ejemplos de ellas son la glándula hipófisis, la pineal, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales y los testículos o guayos, son aquellas glándulas que van a secretar estas hormonas, estas moléculas, y lo van a hacer a través de los vasos sanguíneos. Es decir, que la glándula va a sintetizar hormonas y las va a liberar al organismo a través de los vasos sanguíneos. Y van a actuar a distancia. Las glándulas exócrinas, como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, como la glándula prostática o la glándula mamaria, son aquellas glándulas que van a producir sustancias y las van a eliminar en la superficie o a través de un conducto en el interior de algún órgano, ¿sí? Como podemos ver representado acá, esto podría ser tranquilamente una glándula sudorípara secretando sudor hacia el exterior del organismo, como es la piel, ¿sí? Lo mismo sucede con las glándulas sebáceas, la próstata o la glándula mamaria. Vemos que tenemos las glándulas mixtas. Un ejemplo de esto son el páncreas y el hígado. ¿Por qué se denominan mixtas? Porque van a tener una función de una glándula endocrina y de una glándula exócrina. En cuanto a las glándulas endocrinas, como dijimos, estamos hablando del sistema endocrino. Solamente vamos a mencionar aquellas glándulas que van a secretar hormonas a través de los vasos sanguíneos. Este sistema endocrino va a funcionar a través de ejes, es decir, que una glándula va a emitir hormonas para controlar la función de la siguiente glándula. Entonces vamos a poder hablar de los distintos ejes. Vamos a tener lo que es el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, el eje hipotálamo hipofisario gonadal, el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. La glándula del hipotálamo va a enviar hormonas hacia la glándula hipofisaria para controlar su accionar y esta va a enviar hormonas hacia el resto de las glándulas, también controlando el funcionamiento de estas. Vamos a ir a mencionarlas poco a poco y viendo qué tipo de hormonas van a secretar. En el cerebro vamos a encontrar lo que es la glándula del hipotálamo, la pituitaria o hipófisis y la glándula pineal.
Acá la podemos ver en una imagen más grande. Vamos a tener la glándula hipófisis, que la podemos diferenciar en lo que es la neurohipófisis, representada en color violeta, y la adenohipófisis, representada en color verde. Se van a unir a través del infundíbulo con el hipotálamo, que está superior a esta, y la glándula pineal, que va a estar situada en la parte posterior del tercer ventrículo. El hipotálamo va a secretar hormonas que se denominan hormonas liberadoras. Estas son, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotrofina, la hormona liberadora de corticotrofina, la dopamina, la somatostatina. Son hormonas que lo que van a hacer, van a ir a indicarle a la hipófisis que libere sus hormonas. Entonces la glándula hipófisis, una vez que recibe esta señal, lo que va a hacer, va a liberar sus hormonas, y sus hormonas se denominan hormonas estimulantes. Entonces tenemos la hormona estimulante tiroidea, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de liberación de corticotrofina, la hormona de crecimiento. Son todas hormonas que va a ir a liberar la glándula hipofisaria o pituitaria. La glándula pineal lo que va a hacer, va a regular los ciclos biológicos, y lo que va a secretar es la melatonina. En cuanto a la glándula tiroides, se encarga de lo que es el metabolismo, secretando la hormona T3 y T4. La paratiroides se encarga del metabolismo del calcio a través de la paratormona. Los testículos, que es el órgano sexual masculino, va a secretar principalmente la testosterona. Los ovarios, como órgano sexual femenino, estrógenos y progesterona. Y la glándula suprarrenal, que se va a encargar de regular lo que es la presión arterial, los mecanismos del estrés y los caracteres sexuales. Va a secretar como hormona principal los corticoides, y también va a secretar lo que es la adrenalina. Entonces acá podemos ver representados esto que nosotros decíamos de los ejes, el eje hipotálamo hipofisario, y dependiendo en qué glándula posterior va a hablar, vamos a hablar de los distintos ejes. Entonces tenemos el hipotálamo secretaba hormonas liberadoras para que la hipófisis libere sus hormonas estimulantes. Y habíamos mencionado que la hipófisis tenía una parte que era la neurohipófisis y la adenohipófisis, que van a secretar hormonas diferentes. La neurohipófisis va a secretar lo que es la vasopresina y la oxitocina. La vasopresina va a ir a actuar en lo que es el riñón, y la oxitocina en lo que es el útero. La adenohipófisis, por otro lado, secreta diferentes hormonas. Tenemos la prolactina, la hormona de crecimiento, que va a ir a actuar en lo que son los huesos, la adrenocorticotrópica, que va a ir a actuar en las glándulas suprarrenales, la folículo estimulante y luteinizante en las gónadas, y la hormona estimulante tiroides, que va a ir a estimular la glándula tiroides. A su vez, en el sistema endocrino vamos a ver que esto funciona a través de feedback, se llama. Tenemos un feedback positivo y un feedback negativo. Es decir, nosotros tenemos una hormona que nos está faltando. Por ejemplo, tenemos poca hormona de la prolactina o de la folícula estimulante, y entonces eso va a ser una señal para el hipotálamo para que libere sus hormonas y así se active nuevamente este circuito. Ahora también tenemos estímulos negativos, que es el feedback negativo. De esta forma, si tenemos mucha cantidad de una hormona, va a haber un feedback negativo y se le va a decir al hipotálamo, a la hipófisis y a la glándula en sí que ya tenemos suficiente hormona, entonces que frene su liberación de hormonas. Vamos a mencionar las glándulas mixtas que tenemos, dijimos éramos el páncreas y el hígado. ¿Por qué eran mixtas? Porque tenían las dos funciones. Tenían la función de secretar hormonas como glándula endocrina, y también secretaban sustancias como glándulas exócrinas. El páncreas, como sabemos, está ubicado en el abdomen superior, detrás del estómago y ligeramente hacia la derecha. Lo podemos ver acá representado en una imagen. Y vamos a poder diferenciar distintas partes. Tenemos la cabeza, que es la parte más prominente, la más voluminosa, que va a estar en relación con el duodeno. Luego va a venir el cuerpo, que va a contactar con la cara posterior del estómago, y la cola, que va a contactar con lo que es el hilio del vaso. No me detengo a explicar la anatomía de estas glándulas o de estos órganos, porque lo van a ver en los teóricos del sistema digestivo. Vamos a hablar simplemente de su función como glándula. Dijimos que como glándula exócrina va a liberar sustancias hacia el interior de otro órgano. Entonces, dentro del páncreas vamos a poder reconocer lo que son los acinos,
que van a ser el conjunto de células que van a secretar el jugo pancreático, que son enzimas para ayudar en la digestión de los alimentos. Estas enzimas van a ir a desembocar en lo que es el duodeno a través del conducto de Wirsung y el conducto accesorio. Estos conductos desembocan en el duodeno, pero uno va a desembocar en el conducto, se va a unir al conducto del colédoco y va a desembocar en la ampolla de Vater, en el duodeno, que se va a ser el conducto de Wirsung, que es el conducto principal, y el conducto accesorio va a desembocar en el duodeno, pero por la carúncula, que también se le denomina de Santorini. Y como función de glándula endocrina, el páncreas va a secretar lo que es la insulina y el glucagón. Estas hormonas se van a sintetizar en lo que son los islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. La insulina es una hormona que lo que va a hacer es permitir que la glucosa entre en las células para poder ser utilizada como energía. Entonces se habla de que va a disminuir la glucosa en sangre. Y el glucagón tiene la función opuesta. Lo que va a hacer va a estimular la producción de glucosa, que se denomina gluconeogénesis, es decir, que es una hormona que va a aumentar la glucosa en sangre. Pasamos al hígado, que el hígado es el órgano sólido más voluminoso del organismo. Está situado en el hipocondrio derecho. El hipocondrio es el cuadrante superior derecho del abdomen. Va a tener envolturas, que va a ser la serosa y la cápsula de Gleason, que va a ser la que está pegada al hígado, y la serosa va a ser la capa más externa. También está conformado por lo que es el tejido propio, que se va a dividir en lo que son los lobulillos hepáticos, que van a formar los distintos lóbulos. Y va a tener conductos que van a llevar todas las sustancias que produce y se van a dividir en conductos intra y extrahepáticos. Acá también lo podemos ver en una imagen, como tenemos el hígado dividido en sus dos lóbulos principales, el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho, cómo ingresa a lo que es la vena porta, ¿sí? La vesícula biliar con los conductos hepáticos que salen con sustancias secretadas del hígado, y cómo también ingresan lo que son las arterias. El hígado es una glándula que va a producir y va a tener múltiples funciones. Como glándula exócrina, principalmente va a sintetizar y liberar la bilis. La bilis va a salir a través de los conductos hepáticos, se va a almacenar en lo que es la vesícula biliar y va a ser eliminada al interior del intestino para ayudar en la eliminación tanto de desechos como en la absorción de sustancias liposolubles. Como glándula endocrina, principalmente va a sintetizar glucógeno, va a sintetizar también proteínas como la albúmina, que van a ayudar en el transporte de otras sustancias en la sangre, va a sintetizar lipoproteínas, factores de la coagulación y también va a funcionar como almacenamiento. Entonces acá en el esquema que pusimos podemos ver cómo por un lado el hígado va a sintetizar proteínas, que son la albúmina y las lipoproteínas. Estas proteínas van a ayudar a la circulación y el transporte de otras sustancias dentro de la sangre. El hígado también va a estar involucrado en la metabolización de los lípidos a través de la síntesis del colesterol y la producción de triglicéridos. Como dijimos, metaboliza carbohidratos, entonces va a hacer lo que es la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la glucogenogénesis. También va a producir la bilis como glándula exócrina para la digestión de los alimentos. Es un depósito de sustancias. También va a transformar y eliminar sustancias del organismo. Por ejemplo, va a neutralizar toxinas, va a transformar fármacos, va a sintetizar también factores de la coagulación, como el fibrinógeno, la protrombina. Eso lo van a ver en las siguientes materias, pero bueno, es un órgano con múltiples funciones y para recordar, tiene función de glándula exócrina y de glándula endocrina. Con esto vamos por finalizar la clase de hoy. Recuerden realizar las preguntas por el chat, que leeremos y contestaremos en voz alta.